Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en algo que, la verdad, es absolutamente fascinante. Estamos hablando de decodificar la búsqueda suprema y más antigua de la humanidad, la verdadera felicidad. Piensen en esto, es un tema que ha cautivado a filósofos y pensadores durante miles de años, pero la verdadera magia de hoy en día es que la neurociencia moderna literalmente nos permite observar esta búsqueda en tiempo real, directamente dentro de nuestra propia biología. Vamos a explorar juntos qué sucede realmente en nuestra mente cuando sentimos alegría y cómo podemos estructurar nuestra existencia para lograr un bienestar que sea profundo y sobre todo duradero. Va a estar increíble. Y bueno, esto nos lleva de inmediato a una gran pregunta. Hay un mito moderno, casi omnipresente en nuestra cultura actual, que nos dice que una vida feliz es básicamente aquella que logra acumular una cantidad interminable de momentos placenteros. Constantemente se nos vende esta idea de que la gratificación instantánea y el placer inmediato son el equivalente directo y exacto de la felicidad, como si fuera una simple ecuación matemática, ¿verdad? Sin embargo, quienes se encuentran en esta persecución interminable del placer, solo por el placer en sí mismo, a menudo terminan sintiendo un vacío enorme. Piénsenlo, si acumular sensaciones agradables fuera la única respuesta a nuestros problemas, bastaría con recibir estímulos constantes para sentirnos plenos. Pero la realidad y toda la ciencia que la respalda nos demuestran que el florecimiento humano es muchísimo más complejo y fascinante que simplemente saltar de un subidón de placer a otro. Muy bien, echemos un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos la relación entre el cerebro y el placer. 2. Hablaremos de la eudaimonía. 3. Analizaremos un caso súper práctico, el equilibrio de Carlos. 4. Entraremos de lleno en la neurociencia del propósito. Y finalmente, cerraremos viendo el jardín del bienestar. Pasemos entonces a nuestra primera sección, el cerebro y el placer. Vamos a ver cómo funciona la máquina por dentro. Para poder entender el propósito trascendental en la vida, primero necesitamos comprender las bases biológicas, es decir, cómo nuestro sistema nervioso procesa exactamente eso que llamamos placer. Para entender esto mejor y bajarlo a la realidad, tomemos un ejemplo súper cotidiano que seguro todos conocemos: esa primera taza de café por la mañana. El ciclo neurológico del placer no arranca con el primer sorbo, no, empieza mucho antes, con la etapa del deseo. Aquí, basándose en experiencias pasadas, el cerebro anticipa lo que viene y libera dopamina. Esta dopamina es el neurotransmisor de la motivación, es lo que literalmente nos empuja a levantarnos de la cama y preparar ese café, incluso antes de que podamos abrir bien los ojos. Luego, pasamos a la etapa del gusto. Al oler y saborear la bebida, se encienden los puntos calientes hedónicos del cerebro, mediante la liberación de opioides naturales. Esta es la verdadera recompensa, la gratificación pura. Y finalmente, entramos en la etapa de aprendizaje. Nuestro cerebro evalúa si toda esta experiencia realmente cumplió con las expectativas iniciales para actualizar sus predicciones para el día de mañana. Y un dato súper importante aquí: cuando este ciclo se descompone y nos quedamos atrapados en la pura fase de deseo sin llegar jamás a la saciedad, es justo ahí cuando surgen problemas tan complejos como las compulsiones. Ahora, la verdadera sala de máquinas de todo este proceso es una región llamada la corteza orbitofrontal, que está justo detrás de nuestros ojos. Pero ojo, no actúa sola. Funciona más bien como un sistema de votación súper meticuloso que tiene que sincronizarse con otras regiones del cerebro, como el núcleo accumbens y el pálido ventral, para que podamos sentir ese placer de manera genuina. Es un paisaje súper dinámico donde las señales viajan a toda velocidad formando redes complejas. Si una de estas regiones falla por algún motivo, las demás intentan compensarlo, pero al final del día se requiere un consenso neurológico total, una votación unánime para añadir ese brillo hedónico tan especial a nuestras experiencias sensoriales. Básicamente, todas las partes del cerebro tienen que estar de acuerdo. Vamos a la sección 2, eudaimonía. Es momento de descubrir qué hay más allá del simple hedonismo. Como vimos, la biología nos explica perfectamente el placer inmediato, pero la filosofía antigua ya se hacía preguntas muchísimo más profundas sobre nuestra existencia. Aquí podemos observar una comparación que es absolutamente fundamental. Por un lado tenemos el enfoque del hedonismo. Este se centra en la gratificación inmediata, en esos circuitos cortos de recompensa que, seamos sinceros, son súper fugaces. Por otro lado, tenemos la eudamonía, un concepto profundamente reflexivo que propuso el mismísimo Aristóteles hace siglos.
Lo fascinante de la eudaimonia es que no rechaza el placer, para nada, sino que lo subordina a la virtud, a la excelencia moral y a la búsqueda de un significado mayor. Mientras que el hedonismo es como una chispa que se agota rápido, la eudaimonia es una actividad constante. Y lo mejor de todo es que está respaldada neurobiológicamente por la corteza prefrontal, que es la parte de la mente encargada de organizar nuestros pensamientos y regular nuestras emociones hacia metas a largo plazo, actuando como un freno o un amortiguador frente a nuestros impulsos más primarios. Entramos a la sección 3, el equilibrio de Carlos. Veamos exactamente cómo se ve esto en el mundo real. Analicemos el caso de Carlos, que la verdad es una situación súper comprensible y tremendamente común en la actualidad. Carlos es un joven profesional con un trabajo sumamente exigente, de esos que te drenan toda la energía. Y claro, para aliviar todo ese estrés acumulado al final del día, Carlos recurre a gratificaciones digitales inmediatas. Se pasa horas jugando videojuegos, se da atracones interminables de series de televisión y está constantemente scrolleando en redes sociales. Aunque estas actividades le dan ráfagas rápidas de placer hedónico a corto plazo, el resultado final es un vacío y un desequilibrio tremendo. Carlos se empieza a sentir muy aislado, nota que su salud física se deteriora y experimenta un nivel de agotamiento extremo, un verdadero burnout. Básicamente, su cerebro está totalmente sobreestimulado por toda esa dopamina rápida, pero carece por completo de esa satisfacción profunda y nutritiva que solo brinda el tener un propósito. Y esto que vemos aquí ilustra de una manera súper brillante el tremendo poder que tiene aplicar principios filosóficos antiguos a nuestros problemas modernos. Aristóteles hablaba mucho de la virtud como un punto de equilibrio entre dos extremos, y es exactamente aquí donde entra en juego la templanza. La solución para Carlos no fue renunciar por completo a sus pasatiempos, sino simplemente moderarlos. Al establecer límites súper claros en sus horas de trabajo y reducir un poco ese ocio pasivo, hizo un espacio vital para actividades eudaimónicas. Empezó a leer más, a aprender nuevas habilidades, a hacer ejercicio regular y, sobre todo, a reconectar y pasar tiempo de calidad con su familia. A nivel cerebral, este cambio permitió que su corteza prefrontal retomara el control sobre las respuestas puramente impulsivas. El resultado final no fue que Carlos se quedara sin diversión en su vida, al contrario. Logró construir una rutina muchísimo más satisfactoria, consciente y perfectamente alineada con un bienestar integral y a largo plazo. Pasemos ahora a la sección 4, la neurociencia del propósito. Es hora de ver la ciencia dura detrás de todo esto. Es absolutamente crucial entender que el éxito al cambiar y reestructurar nuestros hábitos no es nada más una victoria filosófica o moral. La ciencia nos muestra beneficios que son verdaderamente increíbles y medibles cuando elegimos vivir con un propósito autotrascendente. Por ejemplo, múltiples estudios indican que tener metas claras y significativas reduce drásticamente nuestros niveles de cortisol, la famosa hormona del estrés. Además de esto, se activa de manera súper vigorosa nuestra corteza prefrontal izquierda. Esta área funciona literalmente como un termostato neuronal. Es capaz de mitigar nuestras emociones negativas e inhibir las señales de alarma que manda la amígdala en momentos de pánico. Todo esto se traduce en una resiliencia neuronal gigantesca. Y por si fuera poco, tenemos beneficios físicos innegables. Conceptos japoneses fascinantes como el Ikigai, que podríamos traducir como nuestra razón de ser, están correlacionados directamente con una mayor longevidad, un sistema inmunológico mucho más fuerte y niveles de vitalidad extraordinarios. Entonces, el punto de quiebre aquí es cómo llevamos toda esta teoría a nuestra práctica de todos los días. La neuroplasticidad nos ha enseñado que las redes en nuestro cerebro se fortalecen mediante la repetición constante. Por lo tanto, para cultivar esta vida eudaimónica es esencial adoptar hábitos concretos. Por ejemplo, reflexionar sobre nuestros valores más profundos y practicar la escritura reflexiva activa de inmediato las áreas del cerebro relacionadas con la autopercepción. Por otro lado, visualizar el futuro permite a nuestra corteza prefrontal crear simulaciones mentales que refuerzan enormemente nuestra motivación diaria. Otro súper consejo es dividir un propósito gigante en metas pequeñas y alcanzables. Esto nos otorga dosis saludables y naturales de dopamina por cada pequeño logro, ayudándonos a mantener el impulso. Y finalmente, buscar comunidad. Conectar genuinamente con otras personas es absolutamente vital, sencillamente porque nuestro cerebro es una máquina inherentemente social. Y así llegamos a nuestra sección 5, el jardín del bienestar. Hablemos del impacto a gran escala. Resulta que a nivel neurológico, todos poseemos una estructura fascinante llamada la red neuronal por defecto.
Imaginen esto. Esta red se enciende y se activa de manera natural cuando nos ponemos a pensar profundamente en nosotros mismos y en nuestra propia identidad. Pero lo verdaderamente alucinante aquí es que es exactamente la misma red que se ilumina en el cerebro cuando consideramos cómo nuestras acciones impactan a los demás. Estamos literal y biológicamente cableados para vincular nuestro desarrollo personal con nuestra contribución colectiva. Esto demuestra, abarcando desde la sociología hasta la biología más pura, que la virtud de un individuo nunca ocurre en el vacío. Al contrario, se filtra, nutre todo el entorno y permite el florecimiento de toda la comunidad que nos rodea. El bienestar de uno se convierte inevitablemente en el bienestar de muchos. Para ilustrar todo esto de manera perfecta, el neurocientífico Morten Kringelbach utiliza una metáfora hermosísima sobre un jardín que encapsula toda esta dualidad de la que hemos estado hablando. Él nos recuerda que, por supuesto, existe un placer sensorial y hedónico innegable al caminar por un jardín, detenerse a oler las flores y saborear los frutos frescos. Y seamos honestos, eso es maravilloso. Pero la eudaimonía, ese propósito real y profundo de vida, se parece más a esa alegría inmensa que sientes al darte cuenta de que el arduo trabajo que pusiste cuidando ese jardín hoy sostiene a todo un ecosistema interconectado. Es ese momento mágico en el que te das cuenta de que tu esfuerzo, tu compasión y tu compromiso diario contribuyen de manera directa a la vida y al florecimiento de otros seres. Y para concluir nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar una última idea en el aire. Una vida con sentido, definitivamente, no es un estado pasivo al que uno simplemente llega de la noche a la mañana. Es una construcción activa, constante y diaria. Nuestro cerebro está completamente dispuesto a ser moldeado. Está listo para crear nuevas conexiones y para encontrar recompensas duraderas que van muchísimo más allá del placer efímero del momento. Sabiendo todo esto, entendiendo cómo la moderación, un propósito claro y la conexión social pueden transformar literalmente nuestra mente y nuestra realidad colectiva, nos queda una reflexión absolutamente fundamental. Con cada hábito que elegimos, con cada pequeña decisión que tomamos y con cada pensamiento al que le damos espacio, ¿qué tipo de semillas estamos plantando hoy mismo en nuestro propio jardín neuronal? Y todavía más importante, ¿qué frutos vamos a dejar para el futuro? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.